Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva clase de cálculo integral y series. La clase de hoy comenzamos una clase cortita con el capítulo 3, que es series numéricas. La idea de esta pequeña clase es introducir el concepto. Vamos a estudiar a profundidad la próxima semana. Y la idea es la siguiente. Miren, nosotros ya conocemos las sucesiones, nos hemos familiarizado con ellas. Entonces, imaginémonos que tenemos una sucesión xn y a partir de ella uno puede construir una nueva sucesión que es la que se llama la sucesión de sus sumas parciales, que vamos a llamar S, y que el valor de S en el momento n es la suma de los términos de x. ¿Ya? O sea, lo que tengo anotado ahí. Como siempre que tengo una sucesión, yo me puedo preguntar si esta sucesión converge. Y si esa sucesión converge, si cuando n se va a infinito, esta Sn converge, yo podría decir que la suma desde 1 hasta infinito de xk existe. ¿Sí? Y en tal caso, a esta suma infinita, infinita en el sentido de que es una suma con infinitos términos, a esta suma de infinitos términos le vamos a llamar serie. Entonces, ¿qué es una serie? Es una suma de infinitos términos y esa serie va a ser convergente cuando esta sucesión Sn de sus sumas parciales sea convergente. Entonces, para hacerse una idea de lo que estamos hablando, imagínense que estamos mirando la sucesión de lo 1 dividido por 2 a la k. Cuando k vale 1, estamos viendo un medio, que es el que está pintadito acá. Cuando k vale 2, estamos hablando de un cuarto, así que es un pedacito como ese que está ahí. Cuando k vale 3, xk es un octavo, o sea, el pedacito que está ahí. Y si ahora empezamos a sumar estos pedacitos, que es lo que hacíamos aquí en las sumas parciales, acá tenemos S1, que es simplemente x1. Acá tenemos S2, que es x1 más x2. Acá tenemos S3, que es x1 más x2 más x3. S4, x1 más x2 más x3 más x4. Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué es lo que uno nota cuando mira en este caso particular? Uno se da cuenta, primero, que las sumas parciales son siempre menores que 1, porque siempre me queda un pedacito de la figura por llenar. Y cada vez voy agregándole la mitad, entonces no me paso. Y por otro lado, uno se da cuenta que las sumas parciales son crecientes, porque estoy agregándole cosas positivas. Y nosotros sabemos que una sucesión creciente y acotada superiormente converge. Así que eso nos dice que al menos en el caso particular en que xk sea la suma geométrica, la serie es convergente y tenemos derecho a hablar de la suma desde k igual 1 hasta infinito de 1 dividido por toda la k. ¿Ok? Entonces, y de hecho, uno ve que la figura está cada vez más llena, más y más y más llena, y por lo tanto que el límite de esa suma parcial, de las sumas parciales es justamente 1, así que uno puede darle sentido a esta expresión que está acá. O dicho de otra forma, o mejor dicho, esta expresión que está acá es válida. ¿Sí? Ahora, para poder trabajar con series, en realidad lo que vamos a hacer es trabajar siempre con sumatorias y después tomar límites. Entonces, es bueno recordar las propiedades de las sumatorias. Así que recordemos que cuando yo tengo una sumatoria, tengo dos sucesiones y yo las sumo y tengo ciertos valores, hay cosas que yo sé. Yo sé que, por ejemplo, que la suma de una constante es la constante por la cantidad de veces que sume. Yo sé que las sumas son lineales, o sea, si yo miro desde cualquier punto de m minúscula hasta m mayúscula y sumo una combinación de mis sucesiones, eso es la combinación de las sumas. Yo sé que una suma finita la puedo separar por partes, ¿sí? Puedo separar en pedacitos. Esta es importante, ¿eh? Que uno puede cambiar de índice, que las etiquetas en el fondo son irrelevantes, que el valor no va a cambiar si, por ejemplo, todas las etiquetas las desplazo por un J. Bueno, pero ahí tengo que entonces descontarle JK para seguir refiriéndome al mismo objeto.
Y por último, muy importante la propiedad telescópica, ¿cierto? Que nos dice que la suma de cuando yo hago estas diferencias, ¿cierto? De incrementos es el último menos el primero, o sea, el incremento completo, ¿cierto? Es la suma de los incrementos. Eso lo podemos leer así, ¿eh? Que el incremento total es la suma de los incrementos paso a paso. Ya. Recordando esas propiedades para tenerla a mano, vamos a decir que una serie xn es convergente, o equivalentemente que esta sucesión es sumable, si la sucesión de sumas parciales, eso que está ahí, es convergente cuando n se va a infinito. ¿Ya? Entonces, para empezar, estudiemos 3 ejemplitos donde, y veamos si podemos calcular el valor de ellos. ¿Ya? Entonces, el primer ejemplito, ¿quién sería xn? Xn en el ejemplo 1, xn es menos 1 a la n. O sea, si yo lo miro como el conjunto de sus valores, va a ser 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, etc. ¿Qué me dice eso? Me dice que si yo miro Sn en este caso, que es la suma de xn desde n igual 1 o 0, perdón, hasta n grande, si yo miro esa, resulta que eso va a tomar 2 valores. Vayan fijándose qué pasa con las sumas parciales. Si yo estoy en el 0, ¿cierto? En el índice 0, vale 1, y después le sumo menos 1, así que me da 0. Después va a valer 1, después va a valer 0. 1 o 0. O sea, al final esto va a ser, siempre va a valer 1 si n es par y 0 si n es impar. O sea, ese n, uno lo puede escribir de esta manera, es escribámoslo así nomás. Ese n es una sucesión bien parecida a xn, en el sentido de que es una sucesión oscilante, que para los pares vale 1 siempre y para los impares siempre vale 0. Y nosotros sabemos que esta serie no puede converger. ¿Sí? Esta serie no es convergente. Entonces, esta sucesión Sn no converge, así que eso implica que la suma desde n igual 0 hasta infinito de xn no converge tampoco. ¿Sí? No existe en realidad. Bueno, ya. ¿Ok? Ahora, ¿por qué esta sucesión? Yo sé que Sn no converge porque tiene la subsucesión de los índices pares tiene como límite el 1, la subsucesión de los índices impares tiene como límite el 0, y para que una sucesión converja, todas sus subsucesiones tienen que tener el mismo límite. Entonces basta que dos tengan límites distintos para que la sucesión completa no pueda converger. Veamos el ejemplo 2. ¿Qué pasa ahora con la serie geométrica? ¿Qué pasa si yo estoy haciendo la suma desde n igual 0 hasta un n fijo de r a la n? Bueno, eso que está ahí es una suma conocida, ¿ya? Puede que no se la sepan, entonces la vamos a calcular, ¿ya? ¿Y cómo la vamos a calcular? La vamos a calcular haciendo la siguiente trampa. Fíjense que si yo acá coloco un más 1 y hago eso, hago esa suma que está ahí, eso se transforma en una suma telescópica, porque estoy restando en cada intervalo un elemento. Entonces eso, la propiedad de la telescópica me dice que va a ser r a la n más 1 menos el primer elemento r a la 0, o sea 1. ¿Ok? Pero ahora, si ustedes se fijan bien, y por otro lado, la suma desde n igual 0 hasta n de r a la n más 1
menos r a la n es lo mismo que la suma desde n igual 0 hasta n de r a la n más 1 menos la suma desde n igual 0 hasta n de r a la n. Esa es la suma que andamos buscando. Pero y esta de acá, fíjense bien que yo le puedo factorizar un r a todos. Y esto se me transforma en r veces la suma desde n igual 0 hasta n de r a la n menos la suma desde n igual 0 hasta n r a la n. O sea, esto es r menos 1 por la suma que yo andaba buscando. ¿Sí? Esto me dice entonces que la suma que yo ando buscando es igual, perdón, de r a la n, es igual a r a la n más 1 menos 1 dividido por r menos 1. Tomé esto, lo reemplacé acá, y como yo sabía que eso era igual a algo, puedo despejar el valor que me faltaba. Y ahora, fíjense lo que ocurre. ¿Qué pasa con esta sucesión cuando n se va a infinito? Cuando n se va a infinito, resulta que esta sucesión tiene dos casos. Yo sé que si el r tiene valor absoluto más grande que 1, esta sucesión va a diverger. ¿Sí? Por ejemplo, si acá coloco un 2, 2 a la n se va a infinito rápido. Y por otro lado, si r es en valor absoluto más chica que 1, por ejemplo, si r vale un medio a la n se va a cero muy rápido también. Entonces, uno llega a la conclusión que en este caso, la suma, pensemos que r es positivo, quedémonos con los positivos, de r a la n para n desde 0 a infinito, va a ser igual a... Fíjense que si dijimos, si el r es más chico que 1, si el r es más chico que 1, fíjense que acá dividí por r menos 1, entonces este calculito que hicimos nos sirve para el caso r exactamente igual a 1. ¿Ya? Pero en el caso r exactamente igual a 1, esto siempre vale 1 y la suma de una constante siempre va a diverger. Porque estoy sumando infinitas veces 1, eso diverge, eso es como contar. Entonces, la moraleja es que esto va a ser igual a 1 dividido por 1 menos r, si r es menos estricto que 1, y más infinito si r es mayor que o igual que 1. Entonces ahí vemos que el ejemplo que vimos acá con los cuadraditos, esto que está acá es un caso particular, el caso r igual a un medio. Pero en realidad para cualquier r entre 0 y 1, uno puede hacer el cálculo y la serie va a estar dada por perdón, acá, va a estar dada por este valor, va a tener ese valor, 1 sobre 1 menos r. En el caso de, estoy sumando desde 0, por eso si coloco acá un medio, esto me da 2, pero está bien, porque la otra estaba partiendo de 1 y desde 1 me da 1. ¿Sí? Ok, entonces ahora nos faltaría el tercer ejemplo. ¿Qué pasa con la serie para n mayor o igual que 1 de 1 partido por n? ¿Qué irá a pasar con ella? Entonces, acá les voy a hacer, vamos a ver que esta serie es divergente. Y la forma de esta serie, vamos a ver que esto es igual a infinito, no converge. Y la forma de hacerlo es la siguiente, miren. Vamos a hacer un monito. Y eso que está ahí es la función 1 partido por x. Entonces, digamos que ahí está el 1, y aquí está el 2,
Aquí está el 3, aquí está el 4, aquí está el 5. Fíjense bien que los puntitos rojos que dan la altura a estos rectángulos son de altura 1 partido por n. 1 partido por 1, 1 partido por 2, 1 partido por 3, 1 partido por 4, 1 partido por 5. Así que uno se da cuenta que Sn, la suma desde n igual 1 hasta n grande de 1 partido por n, eso que está ahí yo lo puedo pensar como una especie de suma de Riemann. ¿Ya? De hecho, si uno la mira en el dibujo como 1 partido por x decreciente, es una suma superior para la partición de ancho 1. ¿Sí? Entonces, esta suma, y otra forma de verlo es que esa área que está ahí es 1 partido por 1 por 1. O sea, en general, si estuviéramos parados en el n, si esto fuera n, acá está n más 1, ese cuadradito tiene área, o integral si ustedes quieren, 1 partido por n por 1. Y como la función que va haciendo eso es siempre más grande que la función 1 partido por x, uno tiene que su integral, porque la integral es monótona, es más grande que la integral entre 1 y n de 1 partido por x con respecto a x, y eso es igual al logaritmo de n. Así que de acá, uno tiene que Sn es más grande que el logaritmo de n, y cuando n grande se va a infinito, eso se va a más infinito. Así que eso implica que la serie de n mayor, para todos los n mayor o iguales que 1 de 1 partido por n, es igual a más infinito, o sea, esa serie diverge. Como siempre, en todos estos objetos que hemos estado estudiando, vamos a tener un álgebra de series convergentes. Y pasa lo siguiente, vamos a decir que si tenemos dos sucesiones sumables, o sea que sus series convergen, entonces cualquier combinación lineal de ellas también va a ser sumable, y la serie de la combinación lineal es la combinación lineal de las series. La demostración es súper sencilla. Simplemente viene del álgebra de límites y del hecho de que las sumatorias finitas son lineales. Entonces, si uno hace la suma hasta un n grande de lambda x más mu y, entendiendo eso como lo que está acá, para cualquier, digamos, para n fijo, yo siempre voy a tener esto, que es la de Sn de x más mu veces la suma hasta n de la sucesión y, y como esto se tiene para todo n, puedo tomar límite, y como esto tiene límite y eso tiene límite, esto también tiene límite. ¿Sí? Así que tomando límite cuando n se va a infinito y usando la hipótesis sobre x e y, se sigue el resultado. Si esencialmente acá nosotros sabemos que si esta sucesión tiene límite y esta sucesión tiene límite, también todas sus combinaciones lineales, así que todo esto tiene límite y todo eso es lo mismo que esto que está acá. Así que se tiene lo que se quiere probar. ¿Ya? Realmente eso no es muy sencillo, lo hereda directamente por cómo está definido. Ahora, lo que es un poquito más interesante es esto que está acá, que es lo que se llama el criterio de Cauchy, que vamos a decir que esta sucesión es sumable si y solo si el límite cuando m minúscula y m mayúscula se van a infinito de la suma de esos términos se va a cero. ¿Ok? Y en realidad esto no es otra cosa que el criterio de Cauchy. ¿Sí? Nosotros sabemos
que una sucesión Sn es convergente si y solo si Sn es de Cauchy. Y para que sea de Cauchy, eso significa que para todo epsilon mayor que 0 existe un n0 tal que si n y m, o voy a usar la letra mejor, m chica y n grande son mayores que n0, ¿qué es lo que se cumple? Se cumple que el valor absoluto entre Sn menos S, perdón, aquí era M mayúscula, entre M grande y M chica, eso es más chico que epsilon, pero si se fijan, la diferencia entre Sm y Sn son justamente la suma entre esos valores, o sea, esto es lo mismo que decir la suma desde i igual m hasta m grande de los xi en valor absoluto, eso es más chico que epsilon, y como esto se tiene para todo epsilon, o dicho de otra forma, que ese límite cuando los dos se van a infinito sea cero, es exactamente lo que está escrito acá. Que si tomo los dos suficientemente grandes, son tan pequeños como yo quiera. Así que vemos que realmente esto que está acá es, de nuevo, una consecuencia directa de lo que significa que la sucesión de las sumas parciales sea convergente, y la convergencia y sucesión es algo que ya hemos estudiado antes con bastante detalle. Ahora, esto tiene una consecuencia, un corolario, que es el siguiente, y esta es que es un criterio necesario de convergencia. Para que una serie se pueda sumar, para que una sucesión se pueda sumar, esa sucesión tiene que irse a cero. ¿Sí? Eh, ¿Por qué? Porque esencialmente, en efecto, si yo tomo m grande igual m chica más 1 en en mi lema anterior, me queda que la suma de m desde i igual m hasta, en realidad m igual m, hasta m de xi, eso es más chico que epsilon, ¿cierto? Bueno, para ser más ordenado escribamos, dado un epsilon positivo, ¿cierto? Nosotros vimos que existe un n, tal que si m es más grande que n, tenía que pasar esto. Pero eso es lo mismo que decir, esto es un valor absoluto, que el valor absoluto de xm es más chico que epsilon. Y fíjense entonces lo que estamos escribiendo. Estamos escribiendo que para cualquier epsilon hay un momento donde si m es más grande que ese momento, el valor absoluto de m es más chico que epsilon. Ah, pero eso es por definición, que el límite cuando m se va a infinito de xm es igual a 0. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Y esa es la parte importante. Esto nos sirve porque cuando yo miro una sucesión, si esa sucesión no se va a cero, inmediatamente sé que no puedo calcular su serie. Porque para poder calcular su serie, lo primero que necesito es que se vaya a cero. ¿Sí? Entonces es una condición necesaria. ¿Significa esto que todas las sucesiones que se van a cero van a ser sumables? Y la respuesta es no. Acá en el ejemplo, en este de acá, 1 partido por n se va a cero y sin embargo no es sumable. ¿Por qué? Bueno, porque 1 partido por n se va a cero lento, por así decirlo. Tienen que irse a cero más rápido para poder ser sumables. ¿Ok? Ya. Bien. La próxima clase vamos a empezar a estudiar series que tienen solo sus términos positivos. Y lo que vamos a hacer es encontrar ciertos teoremas que nos permiten saber si una serie es o no sumable sin necesidad de poder calcularla, porque hay series que no puedo calcular. Por ejemplo, la misma 1 partido por n, en vez de calcularla, lo que yo les mostré es que era más grande que el logaritmo de n, eh, pero lo hice de una forma gráfica, si ustedes quieren. Ahora uno puede probar eso también de manera algebraica, pero yo creo que la forma gráfica entrega todo lo que necesitamos por el momento. ¿Ya? Así que con eso terminaríamos la clase de hoy y nos veríamos la próxima semana.